Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la clase con el doctor Pablo Palacios Wolf, que nos va a brindar una amena clase. Y nos ponemos ahora todos en silencio para que podamos así escuchar la clase, ¿sí? Muy bien. Ujú. Bueno, gracias, Adriana. Buenas noches a la multitud. Este, Van entrando, van entrando. Está bien, está bien. Bueno, hoy voy a proponerles una clase cortita con todas las preguntas que se les ocurran eventualmente. Pero como yo ya tengo edad suficiente como para hablar de lo mismo que habla todo el mundo, se me ocurrió hablar de algo más que esto y darles la posibilidad de que se les prenda la idea de buscar otras cosas en el mismo lugar que todo el mundo busca lo mismo. ¿Y a qué me refiero? Empecemos por, seguramente alguna vez se preguntaron de dónde demonios viene el nombre Juanete. No sé si muchos de ustedes se lo habrán contestado. Entonces, empecemos por eso. Juanete parece ser un nombre popular, posiblemente derivado de un nombre propio, de un antropónimo, para nombrar una forma, la forma de protuberancia o deformidad ósea. Eso habla de una tradición en la lengua de atribuir nombres propios, características físicas comunes o molestas. Eh, en biodescodificación, el juanete no se ve siempre como una deformidad ósea, sino como una manifestación física de un conflicto emocional no resuelto. Fíjense, un juanete no solamente duele, sino que puede tener detrás un significado. Según esa corriente, el cuerpo expresa simbólicamente lo que la psique no logra procesar conscientemente. Y para nosotros que estamos mucho tiempo, sobre todo para ustedes que están mucho tiempo con el paciente, exponiendo sus pies a ustedes, eh, pasa un poco, y discúlpenme la semejanza, lo que pasa con el peluquero. Hablan todo el tiempo, intercambian. Entonces es bueno que de repente pudieran entender si hay algún metalenguaje que se pueda decodificar. El juanete aparece en el pie. Generalmente, obviamente, en la base del dedo gordo. Y en biodescodificación, el pie representa avanzar en la vida. Es el camino, el movimiento, la dirección. Si hay algo que lo impide, quiere decir que hay un conflicto en esa dirección que se nos impuso, porque uno no quiere tener juanete. El juanete puede representar una lucha interna entre el camino que la persona realmente quiere tomar y el que siente que debe tomar por mandato. O sea, aparece el juanete como la manifestación de lo que no quiero seguir y que me mandaron la familia, la cultura, la pareja. Es como un sentimiento de sumisión, de sometimiento, caminar hacia una meta que no es propia. Desviarse de uno mismo, literalmente. Se desvía el dedo como si gritara, no, por acá no, ¿eh? A pesar de que seguimos adelante y lo deformamos. Entonces falta autoestima, eh, hay necesidad de aprobación y de desobedecer a una autoridad que nos impuso un camino determinado. Fíjense todas las cosas que pueden haber en un simple y sencillo juanete. Pero por otro lado, es diferente la consigna si el pie es derecho o izquierdo. Si el pie es derecho, el conflicto está con todo lo que sea masculino, el padre, lo profesional, la acción externa. Y si es izquierdo, con lo femenino, la madre, la familia, lo emocional, lo íntimo. La posible frase con la que culmino todo esto es, no me atrevo a avanzar en la dirección que deseo, sigo el camino que otros han marcado para mí. Pavada, ¿no? Y entonces,
¿Qué le podemos sugerir nosotros que lo estamos viendo al Juanete y que sabemos algo más que simplemente tiene una desviación del dedo? Ayudarlo a identificar la situación donde uno se siente desviado de su deseo real y preguntarse, ¿estoy caminando, el paciente está caminando por el por el camino que desea? ¿A quién está reverenciando? ¿A quién está complaciendo? Y obviamente esto podrá incluso hasta llevarse a una terapia, fíjense. Bueno, dicho todo esto, vamos a lo fáctico. ¿Qué es un juanete? Vamos a empezar por revisar lo que ya creo que todos sabemos, la estructura del pie. En la estructura del pie tenemos los metatarsianos, perdón, los metatarsianos que generalmente tienen el hallux más largo, perdón, el hallux no, el primer metatarsiano más largo que los otros, y la estructura más común, ya lo vamos a ver enseguida, es la de el dedo mayor. Eh, Pablo, perdón, pero te muteé sin querer. Rehabilita tu, rehabilita tu audio. A ver ahora. Unmute, espera, Ahí está. ahí estamos, bien, Perdón. ahí está, bien. Porque tuve que admitir al 15. Está bien, está bien, está bien. Bueno, decía, la estructura que en este tramo nos interesa más es la forma que tiene la suma de los metatarsianos. ¿Por qué? Y porque evidentemente el primer metatarsiano, que a veces el primer metatarsiano representa el punto donde va a apoyar uno de las partes del trípode, la cabeza del quinto y el calcáneo. Siempre tengan en cuenta, después lo vamos a revisar, que los sesamoideos apoyan justo debajo de la cabeza del metatarsiano, del primer metatarsiano. Si el apoyo es impecable, entonces los tres puntos reciben la carga en forma adecuada. La impecabilidad es teórica, es casi te diría utópica. ¿Por qué? Primero y fundamental porque ninguno de nosotros somos simétricos al estilo arquitectónico o escultórico antiguo. No tenemos los dos miembros inferiores de la misma longitud, por lo tanto, la descarga en los tres puntos no es exactamente igual de los dos lados, sino que hay uno que carga diferente al otro. Y si son uno más largo que el otro, la carga del peso del cuerpo se va a volcar hacia el lado más corto y va a desplazar sobre el lado externo en el lado más corto y el lado interno en el lado más largo. Ya esto predispone a cierta deformación eventual del pie. El hecho de que haya tal descarga lateralizándose hace que los metatarsianos, perdón, que el primer metatarsiano a nivel de los sesamoideos también tenga una carga diferente. De los dos metatarsianos, hay uno que se va a volcar hacia adentro y el otro se va a volcar hacia afuera, el del lado opuesto hacia afuera. Todo esto predispone a inflamaciones. ¿Por qué? ¿Por qué si Tata Dios nos hizo tan impecables, aparecen todas estas deformaciones? Porque nuestro pie no está preparado para caminar en civilización, en pisos lisos y duros, sino para adaptarse a la naturaleza. La adaptación a la naturaleza permite que el pie vaya al mismo tiempo que cansándose, tomando posiciones que evitan que se inflame. Sin embargo, cuando está en piso liso y duro, esto altera totalmente la forma de cargar y aparece la tendencia anatómica a volcarse para un lado. Si esto es así, entonces aparece tanto en pacientes adultos como en pacientes niños. Y en los niños es muy común ver la tendencia al retropié valgo caído para adentro.
El valguismo que se da desde el comienzo de la marcha, porque en el comienzo de la marcha la mecánica del pie, articular, ligamentaria, muscular, ya está alterada y la caída de ambos hacia adentro, con mayor tendencia, por lo que dije del acortamiento que todos tenemos, lleva a inflamación, lleva a alteración. Y no se trata de que el arco esté vencido, sino que está caído hacia interno. Estamos en valgo de ambos retropiés. El valgo de los retropiés va a predisponer al desplazamiento del hálux hacia afuera. Esto es natural dentro de las condiciones de la civilización, claro está. Esta tendencia entonces puede darse y se ve en pacientes de entre 8 y 15 años. Pero acá hay una particularidad muy especial. El juanete al que estamos habitualmente acostumbrados a manejar y a oír de él, se da en adultos. El adulto ya ha terminado su faceta de crecimiento óseo. Los cartílagos de crecimiento están cerrados. En la etapa de hasta los 14 años en las niñas y los 16 en los muchachos, el cartílago todavía está abierto. Y si está abierto, y se trata de cartílago, la tendencia a forzarlo para un lado constante y repetidamente hace que el cartílago se estimule para crecer más de un lado que del otro. Ergo, deforma la línea, la lineación del hueso. Si sí es factible que se produzca una desviación, también es factible el poder frenarla porque el cartílago también está activo. En la medida en que esto pase, entonces tenemos como etiología un calcáneo valgo que predispone a sobrecargar la cabeza del primer metatarsiano. Los dos están caídos hacia adentro, ergo, los sesamoideos están más comprimidos el interno que el externo. Luego se suma el hecho de que una pierna es más larga que la otra, hay uno que recibe mayor carga que el otro todavía. Por decirlo sintéticamente, de los 4 metatarsianos, dos están más cargados que los otros. Y todos tienen diferente carga entre sí. El calzado de hormangosta en la pala, el antepié, obviamente es el factor fundamental en todo este asunto. De la misma forma que tenemos conocimiento de cómo deformaban los chinos a las mujeres, sus pies, las geishas en especial, atándole los pies para que en el crecimiento frenara el crecimiento porque a aquel emperador le gustaba aquella dama de la corte que tenía el pie chico, entonces las madres de las concubinas les ataban de chicos los pies para que el emperador las eligiese, de la misma manera que deformaban, digo, esos pies, se deforman los pies cuando el calzado es inapropiado. Y ahora vamos a entrar en el detalle de este asunto. Pero también está el hábito de los adolescentes de usar calzado corto. Ustedes me dirán, ¿qué adolescente usa calzado corto por hábito? Todos. ¿Por qué? Les voy a contar una anécdota familiar. Mi hija menor, su abuela, viajó hace muchos años a Estados Unidos y que le encargó, en aquel momento era muy difícil o bastante difícil conseguir calzado Adidas. Entonces le encargó un par de Adidas. Le trajo las Adidas muy tardíamente, me refiero, tardó bastante en el regreso, y le compró acorde al tamaño que mi hija le había propuesto antes de la partida. Claro, cuando llegó estaba justito el calzado. Sin embargo, estaba nuevo y la hija quería cumplir con su deseo, con su ilusión de mostrar sus Adidas nuevas. Y las empezó a usar y las siguió usando. Cuando finalmente, y después de mucho insistir el padre eh, de que dejara de usarlo, le hice tocar la punta donde va el dedo gordo, estaba horadado.
se había raído, merced al movimiento de la uña, el cuero. Ese horadamiento lo hizo la uña contra el cuero. ¿Y qué le devolvió de atención el cuero a la uña? Lo equivalente, porque lo comprimió, porque el dedo entró a caminar en garra, porque entró a desviarlo. ¿Por qué? Porque las hormas para sajones son angostas adelante, porque tienen el pie angosto adelante y largo. Nosotros tenemos el pie, los latinos, corto y ancho. Entonces un pie corto y ancho en un calzado largo y angosto no encaja adecuadamente. De nuevo, aparece otro factor, la superposición tanto del juanete como del juanete desastre, que yo a propósito señalo es desastre, no desastre. Pero bueno, dejémoslo así. A todo esto se le suma el que muchas veces hay laxitud de partes blandas. La laxitud de partes blandas ya está instalada en lo que es el pie estándar, cuando el pie debería de tener la estructura de la que nos hablan los anatomistas y que al apoyar conforma el arco, cuando en realidad en el apoyo se produce un estiramiento, una elongación, un tironeo de los ligamentos que unen los diferentes huesos que conforman el arco, más la caída para adentro, claro está. Pero a todo esto tenemos esto otro. ¿Y esto otro qué es? La forma del largo de los dedos conforma lo que llamamos pie triangular, pie estándar o pie cuadrado. El pie cuadrado tiene los primeros tres del mismo largo, el triangular lo tiene en forma tal cual, el segundo más largo que el primero y el tercero, y el otro en forma armónica. Pero también puede pasar que los metatarsianos tengan diferente largo. En el minus tenemos que el punto de apoyo está prácticamente a la misma altura. Pero en el siguiente, en el index minus, tenemos el primer metatarsiano bastante más corto, entonces la carga no es exactamente igual que el estándar. Y fíjense las proporciones. El pie cuadrado, 9%, el pie griego, 22%, y el pie egipcio, 69%. Si sumamos el calzado angosto a esta estructura de pie, en donde el dedo es más largo, evidentemente la compresión se va a ver incrementada. En el tercer caso del metatarsiano, del primer metatarsiano más largo, también la carga va a ser diferente a las anteriores, siendo que la carga va a estar por delante respecto, y entonces va a haber una propensión a desviar el pie en la forma de marcha. Clínicamente hay obviamente una estética alterada. En la etimología del juanete, juanete, juanetito, habla de deformación en forma de Juan, el que tiene el bulto despectivo. Esta sería la etimología, el origen de la palabra. Entonces, aquí tenemos un juanetito también, no cabe duda. En inglés, alux, juanete, se dice bunion. Y bunion es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, antes de la flor aparece, bueno, no me acuerdo el término, pero pongamos bulbo, un bulbo, un bultoma. El juanete es un bultoma por inflamación de la articulación, merced al esfuerzo permanente que recibe de carga de estiramiento, de sobrecarga de peso, de desviación, etc. Hay una inflamación del bunion, como decía, y hay podalgias. Las podalgias propenden no solamente a deformar el pie, sino a alterar totalmente la forma de marcha. Hay un viejo aforismo sapiencial egipcio que reza: todo lo que es abajo es arriba,
y también dice que todo lo que es arriba es abajo, como significando que repercute lo que son los pies sobre la forma de pararse y hasta la forma de pensar. Los pies duelen en la cara. Y también lo que pienso me hace pararme y caminar de una determinada manera. Hay una relación según el libro de Hermes Trismegisto. En el control podoscópico vemos el valguismo del retropié. Ese valguismo del retropié es el que les hablaba, pero fíjense en este caso cómo el jovencito está parado naturalmente y sin embargo se ve que el pie izquierdo está más inclinado hacia adentro en valgo que el otro. Y no es una cuestión de iluminación, tiene que ver con el acortamiento del cual les hablaba. De hecho, se ve en la huella una pequeña zona menos amarilla que la del otro lado, señalando que efectivamente hay una carga diferente. Y esto ya está marcando en este jovencito un alux valgus bilateral, a predominio del lado que recibe la carga del más largo. Desde el punto de vista radiológico, no hace falta para un alus valgus ser muy sabio y tener técnica radiológica este, a tiro. Se puede ver clínicamente, pero se confirma y hasta se puede controlar en su evolución con radiografías. Para tomar la radiografía y tomar los ángulos, es importante tener en claro que en la medida de lo posible los dos pies tienen que estar apoyados simétricamente. Y cuando hablo de simétricamente, uno tendría que imaginarse que el pie de un lado pudiera la radiografía ser superpuesta, invertida sobre el otro lado para coincidir con los trazos articulares. Eso sería lo ideal. Generalmente no se puede porque la misma conformación de la cual les hablaba, hacer el disparo único, o aun cuando fuera de un pie y del otro, no es fácil lograr la superposición. Por esto es bueno tener radiografías tomadas, una con los dos pies cargando peso y otra a monopodal y a monopodal, un lado y el otro. Esto nos confirma todo esto que les estoy planteando. El paciente en la radiografía obviamente tiene que estar parado, descalzo. Ustedes se reirán, pero he visto algunos casos de pacientes que vienen con el taco y los clavos en la imagen. Se miden los ángulos, se comprueba, esto es importante, se los planteé desde el primer momento, comprobar que los cartílagos de crecimiento estén o no cerrados. Tener en cuenta la edad del paciente y tener en claro que esté o no cerrado, porque dependiendo de eso va a ser posible o no el modificar incruentamente el alus valgus juvenil. Y también tener en cuenta, tener en consideración la subluxación sesamoidea como parte de la patología que genera molestias y dolores. El tratamiento incruento incruento o cruento. Incruento es factible y da resultado, obviamente, cuanto antes se pueda realizar y cuanto más precisamente se realice. Acá tenemos como una síntesis de todo lo que les estuve planteando respecto de cómo el calzado fuerza la carga del vuelco hacia interno determina la inflamación del bunion, y si los cartílagos están abiertos, el cartílago está a la altura del cuello del primer metatarsiano, se va a dar un esfuerzo tendiendo a deformar ese crecimiento del primer metatarsiano. El calzado entonces tiene que ser de pala ancha, amplia, y si el paciente
es muy obseso con la cuestión de que quiere un calzado estéticamente largo, alargado, pues tiene que comprar calzado más largo o mandarlo a hacer, desgraciadamente. El problema está cómo combinamos precio con el tipo de calzado. Eso ya no lo puedo resolver. Ni siquiera los economistas argentinos están pudiendo, así que imagínense ustedes que lo voy a resolver yo. Eh, el calzado tiene que tener además tacos. ¿Por qué el taco? Porque la distribución de carga ideal es, para que sea en equivalencia a lo que pasa en la arena y que la marcha se dé volcando el pie hacia adelante a los dos puntos de adelante, tiene que ser de 2 centímetros el taco. Más sobrecarga más adelante, menos sobrecarga más atrás. Consecuentemente, lo ideal de altura de taco es el taco tipo corte de hombre. Vuelvo a insistir, la ortopedia en este ámbito, pelea permanentemente con la estética y ahí yo ya no puedo batallar salvo explicándolo. Em, Otra cosa sumamente importante es que el calzado tiene que tener sujeción a nivel del dorso. ¿Por qué? Porque si no, se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Los mocasines, Crocs, todo calzado que no tenga sujeción hace que el pie pistonee. Y el pistonear implica enchufe de los dedos adelante y aumento de la desviación de los dedos y por ende de los metatarsianos. Cuando uno coloca, acá se ve puesta cuñas, la tendencia de ese chico que vimos antes es a volcar hacia afuera. Por supuesto que no desaparece totalmente, pero predispone a no cargar por demás el exceso hacia el borde interno. Entonces, la cuña interna no solamente sirve para volcar el calcáneo hacia externo, sino para, fíjense, aumentar la altura de la bóveda plantar. Ambas cosas llevan a menos presión en el punto de forja del hallux valgus. El tratamiento incruento, para él se han desarrollado un montón de férulas. La gran mayoría de ellas no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque sujetan el dedo, pero no tiene amarre en el pie. Entonces la férula anda de acá para allá. O, por ejemplo, en el caso de este tipo de férula, lo que hace es presionar cerrando. ¿Por qué? Porque generalmente las utilizan con el mismo calzado que mencioné antes. Entonces, metido ese cachivache en el medio de los dedos y con la presión aumentada, incrementa, empeora la sintomatología. Cuando se trata de este tipo de férula, lo único que hace es sostener el bunion, el juanete o la altura del juanete, pero el hallux no lo modifica. Las elásticas pueden servir como puede servir una rodillera para evitar el esfuerzo articular, pero no para modificarlo. En este orden de cosas, lo que tendríamos que buscar es, si yo tengo este dedo que está desviado para allá, tengo que buscar empujarlo para acá. Pero tengo que además tener un punto de apoyo. Y el punto de apoyo tiene que ser de la siguiente manera. Fíjense que tomo la mano mía y llevo este dedo para acá y el otro haciendo palanca. Entonces sostengo el pie mismo y palanqueo el hallux. Ese tipo de férula que aparentemente del costado derecho serviría, no sirve porque no está firmemente agarrada al pie. En ese orden de cosas, hace una punta de años, el jefe de servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Gutiérrez, Groiso, el doctor Groiso, desarrolló una
férula termoplástica que se usaba originalmente de noche. De noche era remodelable además. Era una plancha de termomoldeable que caliente se aplicaba a la planta del pie, abrazaba el pie y la parte que sobresalía sostenía el hálux y lo forzaba hacia interno. Esto estaba bien firme y esta parte de acá llevaba al dedo gordo. Esta forma de trasladar, digamos así, forzar el dedo gordo hacia adentro, hacia interno, durante la noche, cuando todo está en relajación, es ideal. Y durante el día, ¿por qué no se podía usar? Porque se rompía. Entonces, ¿qué utilizábamos? El calzado con correcciones, con amplitud suficiente. Porque si yo durante el día empujo el auto barranca arriba y lo dejo, como el mito griego, lo dejo sin freno durante la noche, se vuelve para atrás. Perdón, durante el día se vuelve para atrás. Entonces, la idea es, el calzado sirve para evitar el valgo, para darle amplitud a los dedos, para evitar el movimiento de pistoneo, y durante la noche se fuerza al hálux a tomar la forma, el eje adecuado. Lo moldeamos realmente. La repetición se hacía, el cambio se hacía con la misma férula que tiene, insisto, esto es plano, abarca dejando al dorso descubierto, el dorso se le coloca una banda elástica que sostiene adecuadamente y no se desplaza. Allí lo tenemos entonces, la banda es esta parte de acá. Lo moldeamos, fíjense cómo se nota que evidentemente está forzado hacia el borde interno. Acá no hace falta colocarle nada de tope en el medio, porque como se ve, se separa el hálux perfectamente bien del segundo dedo. Mírenlo en la planta, se le hace como una ojiva en la planta para que el arco anterior conforme adecuadamente y llevamos el hálux hacia interno. El, en el fin del tratamiento, generalmente no se logra una total desaparición del cuadro, pero se mejora sensiblemente. Generalmente porque cuando los padres, el paciente mismo, reclama tratamiento, ya es bastante avanzado. No se empieza a los 5 o 6 años, sino que generalmente aparecen en la consulta cuando empiezan a utilizar calzado más estético y se dan cuenta que les queda incómodo. Solo en el caso de que este procedimiento no mejore y siempre y cuando sea dolorógeno, si es dolorógeno, entonces abordamos técnicas quirúrgicas. Las viejas técnicas de partes blandas, como en el caso del Leliev, que aborda la cara interna de la articulación, toma la cápsula, la abre y la tensa. Al tensar la cápsula, endereza el hálux. Obviamente tenemos que esperar a que cicatrice y una vez cicatrizado, teóricamente puede empezar a caminar. Pero hay que tener en cuenta que la cicatrización tiene que ser muy bien hecha. En el caso contrario, abordamos tratamientos en el plano óseo, con osteotomías de diferentes tipos y niveles. La osteotomía en el plano plantar en Z, con osteosíntesis con tornillos, supongamos que el hueso fuera mis dos manos superpuestas, la cabeza fuera todo eso. Mejor dicho, el tronco del juanete, perdón, del metatarsiano fuera esto. Lo que hacemos es seccionar para separar en el plano plantar. La separación permite desplazar la cabeza para un lado y el resto hacia interno. Claro, queda un resalto. Esto se rebana, por decirlo así, y luego
el callo óseo reconforma el hueso completo. Esto no se puede hacer cuando el chico todavía está en crecimiento, porque estamos en el ámbito de los cartílagos de crecimiento. Es la solución como si fuera ya un adulto. La, la posición adquirida, la nueva posición adquirida del hueso, deja entonces el hueso móvil. Se fija con unos microtornillos que evitan el movimiento que no hace falta retirar a posteriori. Otra faceta de la misma operación, ahí se ve bien claramente el corte en el plano plantar, miren cómo se separa, sobresale el borde, la cabeza se manda hacia adentro, el hallux se trae hacia interno, ahí lo tienen ya casi desplazado totalmente, se fija desde el dorso y se cierra. Pero acá hay dos detalles importantísimos. Si yo le hago un vendaje, el vendaje tiende a aflojarse. Entonces necesito tanto de la férula de Groiso que mencioné antes en el posoperatorio como la utilizaba en etapa incruenta. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que el callo se conforme. Si no, no tiene resultado. Es un absurdo. Por más que tenga los tornillos, ¿por qué? Porque un leve movimiento con microtornillos rompe el hueso y el tornillo queda inválido. Entonces, colocarlo en la posición adecuada, se moldea adecuadamente según necesidad y luego incluso hasta cuando ya tenemos callo podemos seguir haciendo la desviación de las partes blandas con la férula a posteriori. Hay que tener presente que la cirugía del alus valgus, sea en adultos o en jóvenes, no inhibe al paciente de la necesidad del uso de calzado corrector, más aún operado, porque el riesgo de una recidiva es muy difícil de resolver. Una vez operado, yo siempre lo planteo igual, ya es campo arado, no es campo virgen, es campo arado, y el campo arado no es igual al campo virgen. Entonces, tener en cuenta, explicarle al paciente que se va a tener que cuidar, se los voy a decir en arameo antiguo, como de hacerse pis en la cama. Porque si no se cuida, recidiva y después la culpa la tiene el cirujano. No, el cirujano puede haber hecho un excelente trabajo, el chambón es el usuario. Y con esto me despido, pero les propongo que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer con la anuencia, por supuesto, de la señora moderadora. ¿Cómo no? No sé si alguien gusta hacer una pregunta primero, pero yo te quería preguntar, ¿en qué situación se hace la paroscopía y qué calzado debe usar el paciente? ¿Qué tipo de material, tipo de calzado debe usar, abotinado, etcétera? A ver, primero y fundamental, el calzado tiene que ser usado siempre, operado, no operado, a mi gusto, en mi comprensión, tiene que ser de cuero. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, cuero ecológico? Porque no respira. Y entonces hay retención de humedad y por lo tanto predisposición a fungi, dicho elegantemente. Primero. Segundo, el calzado tiene que tener forma de sostén en el dorso del pie. Por eso los calzados que aparentemente sostienen en la parte dorsal, pero que en realidad los chicos, sobre todo los chicos, lo utilizan por facha con un nudito de morondanga y se los sacan y se los ponen como si fueran mocasines, no sirven. Pistonea el pie dentro del calzado, genera juanete, etcétera, etcétera. Entonces, tanto para el pre como para evitar la formación de un juanete inclusive, el calzado tiene que sostener el dorso, ser amplio adelante para poder dejar libre movimiento. Una cosa que es importantísima. ¿Cuánto tiempo tarda un chico que compró hoy, supongamos que el chico calza 26?
Se compró un calzado 26,5, poquito holgado. ¿Cuánto tiempo es necesario que pase para renovar el calzado en función de que el calzado le quede corto? Voy a hacer adrede esta referencia. Eh, Querido, le dice la señora al marido, llevo al nene, estamos en marzo, llevo al nene para comprar el calzado para el año escolar. El año escolar tiene 10 meses. Si tiene 10 meses, se supone que, y es así, los chicos utilizan ese calzado 10 meses. ¿Cuánto tiempo tardó el chico de zapato 26, 26,5, en necesitar el 27,5? 5 meses. 5 meses, no 10. Tampoco 12 meses, Mm, 10. Entonces, mi propuesta, para que sea pragmática, es marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, segundo par, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y los 2 meses de verano en patas, mm. porque es la forma más sana para que no se deformen los pies y para que no le duelan los pies. Los chicos hoy por hoy, entre otros motivos, no practican deporte porque le duelen los pies, porque están mal calzados a permanencia, incluso para hacer deporte, incluso para hacer, pero eso es harina de otro costal. La idea es, el calzado tiene que ser de cuero, de suela, no suelines de goma, justamente para que tampoco retenga humedad. La pala amplia, el contrafuerte firme para que el vuelco o la llevada con corrección del talón lo ponga en posición y no se desplace. Uno ve de repente zapatillas, uno va por la calle viendo zapatillas que están usadas sin ajustar y que uno ve que pistonean en el pie del usuario, pero que además están volcadas totalmente o para adentro o para afuera, el retropié. Entonces, ese calzado está generando trastornos. Si uno piensa que la planta del pie es una huella de puntos que se refieren, desde el punto de vista de la reflexología plantar, a puntos del resto del cuerpo, lo que está haciendo es machucándose todo el cuerpo. Entonces, ese calzado es básico y también sirve cuando ya se le dé el alta a un postquirúrgico prolongado, que tiene que tener por lo menos en un estándar 8 meses de este tipo de cirugía, hasta entonces, y sin deporte hasta por lo menos 10, hasta entonces utilizar un calzado bien amplio y cómodo en función de la comodidad que estoy mencionando ahora. Mónica pregunta si, si es recomendable que un joven de 16 años se opere ante el dolor de alus valgus o tiene que esperar. Primero y fundamental, la mayor parte de los chicos que yo he visto en mi vida activa, ahora estoy pasivo por eso, en mi vida activa, consultan sin haber hecho ningún tipo de tratamiento ortopédico. Es decir, sí tienen alus valgus, pero además tienen un horripilante pie plano y tienen además una tendencia a utilizar todo esto que describí de calzado inadecuado. Lo primero que hay que hacer es sacar todas las chinches del camino, porque si uno quiere que camine cómodo, no puede tirar chinches en el camino. Entonces, equiparlo con un calzado adecuado, hacerles tratamiento kinesiológico, fisiátrico en realidad, fisiátrico para que desinflamen los pies, pero propiciarles todo lo que haga a un bienestar estándar del pie. Una vez que estemos seguros y confirmemos que no hay vuelta de hoja, entonces pensemos en cirugía. Yo siempre a los pacientes, yo no he ganado más plata en cirugía por ser franco. A los pacientes les explico cuáles son los riesgos de la cirugía. Y es el paciente el que tiene que decidir si se opera sí o no. Yo lo puedo orientar, le puedo decir los beneficios, pero le tengo que decir cuáles son las potenciales complicaciones. Entonces, el paciente decidió operarse, fenómeno. No se quiere operar y quiere seguir con su provisión de elementos o mecánicas para que el pie no duela toda la vida, toda la vida.
También dice si tiene que esperar a que haya cartílago de crecimiento. Y Tini pregunta si te agradece por la claridad de tus ejemplos. Pregunta por las zapatillas de baile con puntera, a qué edad se pueden usar y qué consecuencias negativas tiene la danza clásica en los pies de los bailarines. Eh, ¿Cómo era la primera parte de la pregunta que se me perdió? La primera parte de la pregunta era la anterior, que decía si hacía falta cartílago, esperar Eso. a cartílago de crecimiento. Sí, sí. En realidad no es que hay que esperar al cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento lo tiene el recién nacido. Lo que en todo caso hay que esperar o tener en cuenta y tener en claro es que hay presencia del cartílago de crecimiento para no hacer intervenciones quirúrgicas porque deforman por encima de lo que pueda tener ya el paciente. Entonces, las cirugías ni pensarlas, en mi criterio, ni pensarlas antes de terminado el crecimiento, el cierre del cartílago de crecimiento. La segunda pregunta, voy a responderla, pero quiero hacer la referencia de que el hijo de un reconocido cómico, Fidel Pintos, el hijo, de mismo apellido, claro está, traumatólogo especializado en pie, tiene un libro completo, flor de libro, sobre la danza, el pie en la danza. El pie en la danza tiene 1000 problemas. Pero esto es más o menos como que a uno le gusta el rugby y sabe que puede romperse todo y sin embargo juega rugby. La danza es un poco lo mismo. Uno gusta de la danza, pues tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? En la medida de lo posible, disminuir los niveles de agresividad. El, la punta en la danza es terrible para el pie. De hecho, deforma los pies. Entonces, lo ideal es que en la práctica, todo lo más que se pueda, se haga sin zapatillas con punta. Solamente se utilice cuando sea imprescindible. Eh, por otro lado, brindarle al pie los tiempos de reposo correspondientes. Por ejemplo, proveerse de sulfato de magnesio como desinflamatorio para pediluvios. El sulfato de magnesio después de la danza hace que el pie se desinflame. Darle etapas de periodos de no esfuerzo también es importante, pero ¿cómo puede disminuirse el impacto cuando un bailarín pega esos saltos impresionantes que nos deja boquiabierta y nos placen, claro está, que, que al caer caen con una inercia y un impacto impresionante sobre las articulaciones? Se ríen de los rugbyers. Ellos tienen tantas lesiones en las articulaciones del pie como tienen los rugbyers de repente en los hombros o en el cuello. Perdóname, y finalmente, entonces, yo no hablo de dejar de hacer danza, pero abramos los paraguas. Acá Aurelia Rossi dice que está muy de auge el folclore y las zapatillas mujeres y el malambo. Y también hay un montón de, digamos, de danzas que también tienen la percusión en el pie, ¿no? Mira, vuelvo un poco a lo que dije recién. ¿A vos te gusta hacer saltos ornamentales? Nadie te va a quitar. ¿A vos te gusta correr descalzo por el medio del desierto del Sahara quemándote los pies? Hacelo. Correr en zapatillas de lona de la Antártida? Hacelo. Vos sabés a qué te exponés. La misión nuestra, los profesionales, es la de conocer cuáles son las complicaciones que se pueden generar y explicárselas, explicar sus mecanismos al paciente. En la medida en que el paciente entienda lo que es el impacto, lo que es la caída del pie para adentro, la deformación, en qué medida de grande, mi madre, por ejemplo, se operó a los 50 años tanto de los juanetes cuanto de los dedos en garra. Una operación monstruosa. Pero gracias a Dios la operó un muy buen profesional y quedó muy bien, pero nunca más utilizó los calzados aquellos que estábamos usando.
para colmo de males, mi madre vivió la etapa de las chicas de Divito, con unos tacos así de altos y así de finitos. ¿Ibas a decir? Marisa Antonella levantó la mano. Sí. Hola, buenas noches. Un placer. Le consulto, doctor. Ahora está de moda, entre comillas, el taping, la cinta neuromuscular. ¿Usted recomienda eso? ¿Qué es lo que nosotros por ahí podemos llegar a recomendar más, como hacer una férula Entiendo. en el consultorio? Mira, el taping es excelente para todo lo que es partes blandas, no cabe ninguna duda, y en ese orden de cosas es ideal. Lo que pasa es que vamos a suponer que utilices el taping de noche. Eh, es difícil el reponerlo para que a la noche. Primer cuestión. En ese orden de cosas, creo que la férula que mostré es mucho más práctica, funcionalmente, me refiero, pragmáticamente. Si de repente uno pudiera hacer uso del taping de día, sería lo ideal. Pero vuelvo a explicar lo mismo. No basemos la corrección en la idea de que el taping solo le va a dar corrección, porque el brazo de palanca que puede generar el tape sobre el hallux es menor. Entonces, la amplitud, la corrección de carga, etcétera, y también el taping, pero como complementariedad y no como único tratamiento. Eh, Voy a hacer una referencia lateral. Yo generalmente, para desinflamar todas las articulaciones que tenga que tratar, indico un tríptico. El tríptico es magneto, iontoforesis, láser. Y muchas veces los pacientes dicen, no consigo. Bueno, yo lo indico. Para mí eso es lo ideal. No lo tengo en mi obra social. No, 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 no. El paciente generalmente, y eso creo que les va a servir a ustedes también, el que lo respalde yo con mi comentario, el paciente es enemigo del profesional hasta que alguno me demuestre lo contrario. Consecuentemente, toda vez que vos le indicás angas, seguramente va a querer hacer mangas, o porque le sale más barato, porque se lo contaron, o porque el tío le vino mejor, etcétera. ¿Tenés taping? Próbalo. Y te invito a que me cuentes. Bueno, Aurelia Rossi dice que ella tiene trauma y tiene fascitis plantar, por eso no puede bailar. Y Oscar López dice, de las intervenciones quirúrgicas que he visto, entiendo que esta explicada es la más efectiva, porque las que había visto intervenían directamente en la articulación metatarso-falángica, modificando la convexidad de la cabeza del metatarso y la concavidad de la primera falange. A ver, vamos. ¿Cómo era la primera parte? De vuelta me concentré en la segunda y me olvidé de la primera. Entiendo que esta es la más explicada y es la más afectiva, la más efectiva. Espera, Y porque es la que intervenían directamente en la articulación metatarsofalángica. la anterior hablaba de la fascitis plantar y el no práctico. Ah, sí, por eso no bailaba. Claro. La fascitis plantar también es producto de toda esta pésima proposición que se le hace a los pacientes con respecto al pie. En una época, en algún momento, di una charla respecto de todos los tipos de calzado que se me ocurrieron. Y uno que recuerdo ahora es aquel famoso zapato metálico cuya punta se levantaba casi como si fuera una pipa y se ataba a la caña del zapato. Es decir, daba toda una curva y los dedos, por supuesto, estaban igual. Bueno, años hemos venido produciendo calzados que deterioran. Nos dan de comer, no cabe ninguna duda, pero estamos suponiendo que juramos para curar, no para jorobar. Entonces, la posibilidad de que la fascitis plantar mejore depende de todos los factores, algunos ya dije, que tienen que ver con lo ortopédico, calzado apropiado en todo sentido, tratamientos ad hoc, etcétera, etcétera, sobrecarga de peso, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Con respecto a la cirugía, sí, efectivamente, yo ensayé varias de esas técnicas cuando era residente
junto con Rivadavia, la, la técnica que se utilizaba era la de Lelièvre y todo el mundo se prendía de eso. El tiempo nos demostró que no era tan efectiva, mejora, pero no mucho. En cambio, esta propuesta de osteotomía de Weil es excelente, excelente porque para quien está en el tema no es difícil de ser realizada. Tiene su vuelta, no cabe duda. Mari Jojo dice si es recomendable operar de uno o ambos pies. Eh, Me voy a contestar con una anécdota personal. Un primo mío, em, muy delgado, y que ya había desarrollado un alus valgus juvenil, entró en servicio militar. En el servicio militar le pusieron los famosos borcegos y lo tuvieron que dar de baja por las lesiones que desarrolló en el bunion. A continuación, un año después, cuando se recompuso, me pidió que le operara los juanetes. Le operé uno por vez. El primero esperé hasta que estuvo 10 puntos. No hizo falta operarle el segundo. Creo Bueno, que queda respondido, ¿no? sí. Alicia Romano dice, considerando que hoy en día los jóvenes utilizan zapatillas permanentemente, ¿qué tipo recomendaría en un joven con alus valgus, sobre todo en lo referente a la suela? Hay zapatillas con colchón de aire y otras que no. Y Eh, Marijo dice gracias. Primero y fundamental, tendríamos que hablar el mismo dialecto, porque aparentemente el mismo idioma hablamos. Y cuando digo el mismo dialecto me refiero a ciertas palabras. Zapatilla es un calzado blando y flexible que permite que uno lo retuerza así y tiene cordones. Lo que entiendo que estás planteando, no vos, sino la interlocutora, es em, calzado deportivo. Calzado deportivo es cuero, goma gruesa, inflexibilidad, contrafuerte firme, bordes de la boca del zapato almohadillados, cordón muy alto. Estamos hablando de un calzado que fue diseñado originalmente para hacer trekking, marcha deportiva en la montaña Nevada. Adidas nació así. Adidas es un calzado para hacer trekking, que después, porque estéticamente era parecido a la zapatilla Pampero, por decirlo así, acá sí se permite el chivo, ¿no? La idea Acá es sí. que uno puede a uno puede parecerla, y entonces los vendedores que no hacían zapatos solamente para trekking, se les ocurrió que la gente iba a empezar a comprar y la pegó, porque entraron a comprar todo tipo de modelos cuando se les dijo que eran para tenis, que eran para vóley, que eran para nadar. Es decir, no hay diferencias sustantivas en serio entre las zapatillas de un tipo y del otro. Podrá ser un poquito más flexible, podrá tener más taponcito, lo que vos quieras, pero son calzados deportivos, son rígidos, inflexibles, no controlan bien y no tienen altura de taco 2 centímetros, que permita que la distribución de carga sea la adecuada. Encima, ni siquiera se tomaron todavía el trabajo de generar una tanda de hormas en una fábrica para perdón, para latinos. Siguen utilizando los de Sajonolandia, que son largos y angostos adelante. Por lo tanto, predisponen al juanete siempre, siempre, siempre. No, Gracias, gracias, doctor. Perdón, entonces quiere decir que no son recomendables en el caso de un joven con algo, algo para nada. yo lo que recomiendo a quien me quiera oír, y desgraciadamente son pocos, a un padre que me quiera oír, es zapatos para todo andar, incluso dentro de la casa. Zapatillas Ajá. solo para deporte. Cuando digo, perdón, corrijo, para gimnasia, no deporte. Gimnasia, gimnasia porque se supone que hacer gimnasia uno lo hace para fortalecer músculos.
Si uno se pone un calzado que hace la tarea que le dice el vendedor, ¿no? Que hace la tarea por uno, no está haciendo gimnasia, no está haciendo fortalecimiento muscular o flexibilización. Los yoguinis Claro, pata. Los que hacen tai chi hacen en pata. Es decir, todas las técnicas orientales, las artes marciales se hacen en patas. no utilizan zapatillas ni nada, no utilizan calzado, digamos, claro. Hay corredores internacionales del maratón, los africanos, que pata. ¿Por qué será? Porque es más liviano, porque es más flexible, porque el pie está preparado para correr. Entonces, ¿por qué utilizar ese tipo de calzado que bloquea la movilidad del pie? El utilizar una zapatilla que está, perdón, un calzado deportivo que está preparado para hacer trekking en la montaña nevada, para hacer tenis, bloquea, limita el movimiento. Que lo utilizan los Grand Slam es porque tienen que hacer una propaganda. Los otros días me enteré que el primer corredor de turismo carretera, auto, que le puso una propaganda a su auto fue Galvez. Galvez le puso la primer propaganda, antes no se ponían. En las Adidas tampoco se ponían antes. Claro, claro, Entonces, la historia es vender, vender, como en muchos otros ámbitos en los cuales no voy a extenderme ni a entrar. Pero el calzado, entonces tiene que ser, termino, zapato con toda la descripción que hice, zapatillas para gimnasia, si querés utilizar, por ejemplo, para hacer fútbol de salón, ensollado sintético, querés utilizar unas Adidas que tienen taponcitos chiquitos para amarrarte mejor y no rebalarte en el pasto sintético, eso sería válido. De la misma forma que es válido ponerte un par de patas de rana para nadar en el agua. Pero no vas a ponerte claro, rada para jugar fútbol, ¿no? claro, Y obvio, obvio. tercero, ¿por qué no? Esas tan lindas, tan facheras, esas que mi hija quería tener, esas para irse de la misma manera de ponerle los zapatos con 8 centímetros de taco aguja. Y los Correcto. abajo de la mesa en el casorio. Aurelia Rossi Gracias, doctor. dice que salieron las zapatillas marca Skechers, que fue a investigar, se las probó y vienen con memoria molecular y no le tiene envidia a Adidas. Mm, Que no le tenga envidia a Adidas, pero ella misma la pone a la par de Adidas. Les voy a contar otra anécdota. Buenos Aires. En un determinado momento apareció en la esquina de Corrientes y Callao, en la librería, que es la esquina, arriba, un cartel que abarcaba toda esa ochava de Adidas, que anunciaba la venta de las primeras zapatillas con computadora. Estas zapatillas con computadora tenían en el puente, en el cambrillón, tenían un chip que cada vez que tocaba la suela el piso, acomodaba la posición de la zapatilla. En ese momento, mi recuerdo es que costaban una bicoca, $1.500. Ah, Hubo más de uno que compró 4 pares, por supuesto. Esto, comprar zapatillas para hacer deporte que hace movimiento por vos. No es una sí, para No se discapacidad. escucha. se escucha más o menos. Yo, Ahora sí. bien, digo, no es una zapatilla, esa es una ortesis para discapacitados motores, que acomodan la posición, pero no es una zapatilla. Eso pauta bien claro cómo Adidas o cualquier marca que sea vende, no produce beneficios médicos. ¿Ok? Así que podrá ser todo lo molecular que quieras, pero con que sea atómico es suficiente. También dice que no le tiene envidia porque está el mejor precio desde los 90.000 pesos. Perfecto, que las compre. Esas te sirven para ir de farra, como decía recién, para bailar en una fiesta, seguramente va a estar más descansada que cuando hace deporte.
Yo te diría, por ejemplo, nosotros tuvimos varios chicos que tenían alus valgus infantil y fue porque empezaron a tener glucemias muy altas. Entonces, los huesitos empezaron a doblar con sentido de que la glucemia estaba muy alterada. ¿Qué pensás? ¿Que hay que ir a la cirugía, recomendar otro estilo de vida, etcétera? Aclaremos lo siguiente, Adriana. Em, Si a un chico, esto es teórico, pero creo que es válido. Si a un chico con glucemia alta vos lo dejás sentado durante 3 años, no desarrolla, Juanete. Podrá desarrollar otras cosas. Este no desarrolla. Quiere decir que el Juanete siempre es producto de mecánica alterada. Ujú, Que haya una mayor predisposición en un chico que tenga glucemia alta, no me cabe ninguna duda. Entonces, lo que hay que hacer es angas y mangas. Es decir, hay que tratar el juanete y tratar la glucemia, ujú. dando ambas cosas y teniendo presente que las dos cosas inciden. Vuelvo al primer punto. ¿Qué decís de la laparoscopía para la operación del alus valgus? Mirá, todo lo que sea quirúrgico, en todo aspecto, yo lo postergo. Yo tuve un profesor que era un genio en clínica médica que decía, déjenme terminar la frase y explicarla porque si no, no se va a entender. Él decía, la cirugía es el fracaso de la medicina. Mm, Que lo escuchen los cirujanos lo querían quemar vivo. Por eso digo que me dejen explicar. Él se refería a que se tiene que apelar a la cirugía exclusivamente cuando ya no hay más que hacer clínicamente. Y esto es válido para la ortopedia y para la cirugía en ortopedia. Si yo puedo evitar, yo estuve 30 años en el hospital de niños. Cuando yo entré, me enseñaron inmediatamente que todos los pivot tenían que ser operados. Y me pasé 3, 4, 5 años operando pivot con buenos resultados, pero que a la larga no tenían tan buen resultado. ujú, Y probé no menos de 8 técnicas diferentes. Cuando estaba en el sumum de las técnicas quirúrgicas, entonces aprendí que había una técnica que era incruenta, que llevaba mucho trabajo, con yesos, de recambio semanal, laburo de negros directamente, pero que los chicos se curaban sin cirugía, ah, sin cirugía. La única cosa que se hacía quirúrgica era una tenotomía con una anestesia local del Aquiles, percutánea, nada más. Eso era todo el tratamiento quirúrgico. Entonces, si yo, que podría haberme llenado de oro haciendo alus valgus, perdón, pivot, durante 30 años, no lo hice, lo pueden hacer otros. ¿Qué pasa con los tornillos después que hubo una cirugía, por ejemplo? Porque muchas veces dicen que a los 5 años hay que renovar o sacarlos. En todo nivel, todo lo que sea elementos metálicos, cabe la posibilidad de que lo tengas el resto de tus días o que empiecen a... En realidad no hay rechazo, el término rechazo es inexacto, lo que hay es propensión a tener infección mínima, pero lo suficiente como para debilitar el amarre. ¿Por qué no se tienen que recambiar tan frecuentemente los implantes dentarios, que son también elementos metálicos con alguna otra cosa, pero metálicos básicamente? Porque están puestos de una determinada manera y con una determinada técnica. El tornillo que sea que pongas en un área en donde el hueso es sano, que en estos casos, digamos así, estamos hablando no de infecciones, no de traumatismos con lesión, etcétera, etcétera, sino que es área sana, en general no se mueven más. El cuerpo los adopta, un reemplazo de cadera metálico se fija al hueso y generalmente no se mueve salvo que tenga una infección. En este caso, y sobre todo en microtornillos que quedan percutáneos, perdón, que quedan subóseo,
prácticamente no hace falta, salvo infección. Ningún tornillo de ninguna índole es necesario quitarlo, salvo que esté pensado desde el comienzo para ser quitado, para que luego se termine de rellenar el espacio que te ocupaba el tornillo. Pero en general no hace falta quitar. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una cirugía que se hizo y, por ejemplo, 3 meses después tuvo un golpe en esa misma cirugía? Y bueno, le puede haber producido un traumatismo. Lo digo porque una paciente mía está acá escuchando también y le pasó. Em, el término, la frase clásica de sobre llovido mojado, son- cuando llovió y se llenó de barro, perdón, y después tirás un balde de agua y lógicamente se va a hacer más barro, o por decirlo peor todavía, más bardo. La idea es, eh, una lesión requiere de un ciclo para curación. Si el ciclo de curación no está completo, no hay tutía. Está siempre con el riesgo de que esa zona se deteriore. ¿Qué tipo de deterioro? Será el que corresponda o el que haya, por decirlo así. Pero puede ser desde aflojamiento de osteosíntesis hasta infecciones. O zafar. Es absolutamente aleatorio. Entonces, lo ideal, por ejemplo, eh, acostumbrados a ver lo que pasa con los jugadores de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento, el deportista se lesiona y allá está el médico del equipo tratando de llevarlo rápidamente de vuelta a la cancha. Entonces vos tenés un jugador de fútbol que se esguinzó y a los 15 días está haciendo ejercicio, a los 20 está empezando a patear la pelota y al mes está de vuelta en la cancha. Esa misma situación la asume una persona que no es de alto rendimiento, intenta hacer lo mismo porque le tocó un médico deportólogo con ese mismo criterio y cuando vuelve a caminar por la calle se hace bolsa nuevamente. ¿Por qué? Porque no estaba preparado muscularmente para compensar la lesión que no se restituyó en 15 días, en 20, en 30 días, sino que se compensó con los músculos y ligamentos adyacentes. Por eso los deportistas de alto rendimiento llegan a un punto en el que se van para abajo. Tomá el caso de los jugadores de tenis que están en el Grand Slam, se lesionan, se operan, meniscos por ejemplo, y generalmente no vuelven nunca más al estándar que tenían a competir en el Grand Slam. El Tata Dios hizo una secuencia para que nosotros devolvamos lo más que podamos a nuestra función original. Pero nosotros no somos acero inoxidable. Nos deterioramos y cuando nos reparamos dejamos lesiones. Las lesiones siempre existen. Una lesión de un esguince deja secuela siempre. Te llames Messi o te llames Juan Pérez, con perdón de Pérez Oscar que está. Eh, ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, si esa cirugía tiene una deformación, porque, por ejemplo, el paciente puede tener un problema de artrosis, etcétera, ¿es recomendable para hacer una nueva cirugía o no es recomendable hacer una nueva cirugía? ¿Qué circunstancia, Adriana? No pesqué. ¿Eh? Que es importante, si por ejemplo el paciente tuvo artrosis y se deformó esa cirugía, ¿sí? Espera, Y, espera. sí. ¿El paciente tuvo artrosis y se operó porque tenía artrosis? Se operó porque tenía una luz valgus y Ahora, con la misma artrosis se deformó. no. Yo lo puse bien a propósito, escrito, para que todavía se fijara más. Una operación, y lo dije verbalmente, una operación es campo ya arado. Cuando vas de vuelta ya no estás trabajando sobre los mismos tejidos originales. Entonces, la reparación requiere de más cuidados que antes de la operación. Tuviste la mala suerte de que te golpeaste de vuelta y hay que hacer lo que se pueda.
Si un profesional le dice a un paciente, usted viene con esta operación, yo lo voy a dejar 10 puntos, salí corriendo. Si podés, claro, con esa lesión, ¿no? ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta más? Porque parece que copé todo. ¿O alguna aclaración que nos quieras dejar? No, simplemente yo tengo una visión de lo que es esto, la especialidad, pero la medicina en general, que no es muy ortodoxa. Es decir, yo echo mano de todo aquello que sea lo menos agresivo para el paciente posible, primero. Segundo, creo realmente que el hombre hace de su cuerpo una pizarra en la cual escribe lo que siente, lo que piensa y lo que quiere que los demás sepan, pero lo pone en un idioma tan particular que ni él ni los otros lo entienden. Es Es verdad. de codificación. Por ejemplo, un dolor de rodilla puede tener que ver con no querer arrodillarse. Y no querer arrodillarse no es ni más ni menos que no reverenciar algo, sea por respeto, sea por temor, pero que detrás hay un sentido al síntoma, sí. Por eso la intención mía como médico es tratar de buscar para el paciente herramientas para el equilibrio. Y el equilibrio va no solamente en el apoyo de los pies, sino en el apoyo del mate. Todo lo que es abajo es arriba, todo lo que es arriba es abajo. Exacto. Con ese criterio sigo buscando y me voy a morir buscando. Y probablemente me encuentren en la próxima reencarnación haciendo algo por el estilo. Pablo, tengo bueno, yo ¿Eh? tengo una paciente también que le hicieron cirugía en los dos pies de alus valgus justamente, y fue realmente para ella por muchos años bien, nunca tuvo problemas. Ahora que es una persona de 90 años, los clavos le empezaron a molestar y, o sea, cuando yo la veo, claro, le tocaba los clavos. Yo digo, pero yo te los toco los clavos. Entonces me dice, sí. Y bueno, la tuvieron que operar y sacarle justamente a los 90 años los clavos que habían sido un éxito para ella durante la cirugía. Y ahí, bueno, como yo decía, ¿no? Lo que más modificaciones siempre sufre son nuestros pies que nos llevan siempre y con los años crece el pie, nosotros nos achicamos, el pie crece, se modifica, es la base justamente fundamental de nuestro cuerpo. Y bueno, y esta paciente lo rechazó con los años, justamente los tornillitos que le habían puesto, y era tocarle los tornillos, me impresionaba porque era realmente, yo decía, me decía, sí, me están molestando, me molestaban con los zapatos justamente, pero a la altura de su edad le tuvieron que sacar justamente los tornillos. Una cosa que es importante, Sandra, y es lo siguiente. Es muy probable. A ver, ¿a vos te han hecho tratamiento dental alguna vez? Sí, Cuando vos, después de la intervención que sea, el nivel de cirugía, de tratamiento que te haga el odontólogo, mordés, no mordés igual que antes. Y no, menciono esto porque justamente allí también hay ortodoncia. exacto. Toda vez, y en ortodoncia hay también biodescodificación, te cuento. Pero más allá de esto, yo tengo como se llama, un implante dentario, y ese implante dentario no me va a permitir morder de la misma manera que mordía antes. Lo que sucede es que en la boca está en la cabeza. Y todo aquello que sea de la cabeza tiene mucha jerarquía en nuestra sociedad. Los pies están tan lejos de la cabeza, mija, que nadie les da bolilla. Entonces los maltratamos de manera insólita. Totalmente. Después de la operación, siempre hay sensación de presencia de algo diferente. Primera cuestión. Con el correr del tiempo, entre que engordamos y adelgazamos, entre que perdemos masa muscular, fuerza muscular, que los ligamentos se siguen estirando, que no tenemos la misma capacidad para el equilibrio, somos bípedos cuando en realidad nacimos cuadrúpedos. Todo eso
hace que la sensación de presencia de los elementos ajenos se perciba diferente. Y ahora no lo bancamos como cuando nos operaran, bien digo, sino que empezamos a sentirlo. Y evidentemente resistimos, ahora sí, porque tenemos el culpable. Sacar. ¿Me explico? Es Sí. decir, Sí. tal que así pase. Vos fíjate que una persona que no ha sido operada puede seguir haciendo gimnasia. Hoy por hoy vemos gente de 102. ¿Ok? Bueno, parece que no hay más preguntas y Zulma dice buenas noches y muchas gracias, así que... Guau, Pero te vamos a invitar a una segunda parte de esto porque la verdad que fue sensacional tus explicaciones y la verdad que sos muy didáctico y siempre me encanta escucharte, vos ya sabés. Bueno, mi oído. Yo siempre digo que en una época aprendí canto lírico. Que tiene de interesante aprender canto lírico es tener audiencia. Si no hay audiencia,